Saludos, que la paz de Dios sea con cada uno de los que nos escuchan a través del canal Vida para Ti. Hoy compartiendo la segunda parte de cómo orar correctamente. Y hoy vamos a estar hablando de las vigilias de la noche. En particular, qué se hace, qué podemos hacer y aprovechar ese tiempo que hemos apartado para estar en oración, en comunión con Dios. Porque algunos pues han dispuesto ese tiempo, pero luego que están no saben qué hacer, por dónde comenzar, qué decir. En fin, que espero que estos textos bíblicos y esta palabra te ayude a tener una idea cada día más clara de lo que puedes hacer en ese tiempo. Vigilar o natzar en hebreo lo podemos definir como una actitud de alerta espiritual, donde apartamos ese tiempo para hablar con Dios. Efesios 6:18 habla sobre mantenerse en estado de alerta espiritual, tener los sentidos bien ejercitados, como habla Hebreo, para poder discernir el bien y el mal y también los tiempos en que estamos viviendo. El vigilar, en cuanto a las vigilias que hablamos de la noche, según el calendario judío, pues son 3 vigilias. 3 vigilias de 4 horas cada una. Pero si lo vemos desde el sistema romano, serían 4 vigilias, cada una de 3 horas. ¿Ve? Así que según el sistema judío, se dividía la noche en 3 vigilias de 4 horas, que comenzaría tarde en la noche, en el atardecer de 18 a 21 horas, de 21 horas a 24, que es medianoche, y de 2 a 6 de la mañana. Así que esas serían las 3 vigilias desde el sistema judío. Las vuelvo a repasar. Desde el atardecer hasta las 21, o sea que serían desde las 18 horas hasta las 21, desde las 21 hasta las 24, que sería la medianoche, y luego de 2 a 6 de la mañana sería esa tercera vigilia. Luego, en el judaísmo, pues se adaptaron al sistema romano y se habla entonces de 4 vigilias, que vuelvo y las repito, serían de 3 horas cada una, comenzando desde las 18 horas hasta las 21, que sería la tarde en la noche. Sería luego de las 21 a las 24 hasta la medianoche. Y tenemos de 0 a 3 horas, que sería la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia de 3 a 6 de la madrugada. Por ejemplo, en Mateo 26, cuando canta el gallo, según el relato cuando Pedro niega a Jesús que cantó el gallo, pues ese sería en la tercera vigilia según el sistema romano. Y así pues encontramos diversos ejemplos en la Biblia que habla acerca de las 4 vigilias. Por ejemplo, en Marcos 13:35, que habla de la higuera y de las señales que vendrían, de las señales que hablan acerca de la venida de Jesús, y dice pues que no se sabe en cuál vigilia llegaría. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor, si al anochecer, si a la medianoche, cuando cante el gallo, o por la mañana. Ahí tenemos las 4 vigilias según el sistema romano. Sería al anochecer, que sería de 18 a 21 horas, a la medianoche de 21 a 24 horas, cuando cante el gallo de 0 a 3 horas, o en la mañana, que sería de 3 a 6 de la mañana. ¿Ve? Más o menos así le estoy dando una explicación en cuanto a las vigilias cuando lo vemos en la palabra y habla de la cuarta vigilia, pues que ustedes sepan que si está hablando de la cuarta vigilia, se está basando en el sistema romano, que tenía 4 vigilias de 3 horas cada una, y que la cuarta vigilia sería entonces
la de 3 a 6 de la mañana. Pero si es en el calendario judío, sería de 2 a 6 de la mañana. Amén. Bueno, pues con una explicación así más o menos breve, vamos a continuar acerca de lo que realmente a mí me interesa, y es en cuanto qué cosas pueden hacerse en ese tiempo que separamos de oración, de velar, que usted puede hacerlo en cualquiera de ellas. Vemos, por ejemplo, Jesús cuando la noche cuando lo iban a entregar, esa tarde que pasó con los discípulos, ¿verdad? Y tuvo su última cena con ellos, luego se apartó a orar, se fue a Getsemaní a orar, comenzó que temprano en esas vigilias, las primeras vigilias, hasta que fue entregado. O sea, Jesús estuvo vigilando en esas primeras horas de la noche, y aún de la madrugada Jesús seguía orando hasta que fue fortalecido. Pues y cada persona puede separar ese tiempo de oración donde mejor se sienta cómodo y que pueda tener ese espacio a solo. Lo bueno de las vigilias en la noche es que el silencio, la tranquilidad, pues nos ayuda mucho más en ese ambiente quieto para orar y concentrarnos en el estudio de la palabra, especialmente aquellos que nos gusta más la de la tercera vigilia según el sistema judío, o la cuarta vigilia que sería según el sistema romano, que es de 3 a 6 o de 2 a 6, ¿verdad? Es interesante, y aquellos que hemos tenido la experiencia, cuando nos levantamos en ese tiempo de madrugada, el tiempo pasa bien rápido. No es lo mismo cuando tenemos el tiempo ya que ya ha amanecido, y entonces empieza como que la misma situación del día. Empiezan los teléfonos a sonar, la máquina de cortar grama del vecino, empiezan muchas distracciones y como que no es lo mismo. Cuando hemos pasado los dos procesos, pues notamos la diferencia de esa quietud y ese silencio en la madrugada. Y lo otro es que se cumple lo que dice el Salmo 9:4. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche. Y es que es interesante, yo les invito a que tengan esa experiencia. Puede hacerlo una vez a la semana, vigilar así, o si puede hacerlo todos los días, en el tiempo que usted pueda. Hay unos que pueden hacerlo en la medianoche y se acuestan más tarde. También hay hermanos que empiezan a orar a las 10, 11 de la noche, 12, ya están en esa vigilia también, están en la vigilia de 18 horas a 21 horas, de las 21 a las 24, o sea, usted se acomoda. Hay veces que se desvelan y empiezan a vigilar. En fin, que en cualquier tiempo de esa vigilia usted va a notar que el tiempo pasa bien rápido. Yo he tenido la experiencia de levantarme a las 3 de la mañana y de 3 a 6 estar en ese tiempo de oración y de vigilar, y no me doy cuenta. O sea, las horas pasan bien rápido, bien rápido. Y sin embargo, cuando tengo mi tiempo de oración después de las 8 de la mañana, ¿verdad? Porque también esa la tengo, noto que el tiempo es más lento, es un poquito más pesado, y las interrupciones de llamadas, de situaciones que se presentan, a veces interrumpe, y uno nota que no es lo mismo. Siempre Dios va a estar ahí, no importa cuando usted lo busque, lo va a encontrar, sea de madrugada, sea al mediodía, sea por la tarde, Dios siempre va a estar. Es cuestión de que uno puede ver la diferencia de que, lo dice la palabra, ¿verdad? Que son como dice el Salmo: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, como una vigilia. Pasan rápido. Si hay algo que a mí me gusta, y siempre que puedo, ¿verdad? Trato de levantarme así de madrugada, que a veces hasta el cansancio nos ha vencido, ¿verdad? Pero siempre que puedo, trato de levantarme antes de que se ponga el sol, que el sol salga. ¿Por qué? Porque es el tiempo de silencio, de que yo puedo meditar más en la palabra.
Así que yo le exhorto a que se dé la experiencia y se va a acordar de mí, que va a notar la diferencia. Bueno, entonces le voy a compartir algunos textos bíblicos que les va a arrojar luz en cuanto a qué cosas puede hacer en ese tiempo que parece extenso, porque no tiene que orar las 3 horas. Usted se puede levantar de 5 a 6, de 4 a 5. A veces yo me he levantado a las 3 de la mañana y he orado hasta las 5 y me he quedado dormida. Y después vuelvo y retomo. En fin, que cada persona se acomoda a su tiempo. O puede orar de 10 a 11 de la noche, o se despertó a la 1 de la mañana, no tiene sueño, pues usted vigila ahí un rato, de 1 a 2, de 2 a 3. En fin, lo importante es aprovechar eso. Y si lo va a hacer, pues qué cosas puede entonces usted incorporar en ese espacio. Importante. Fíjese que también antes de entrar ahí, hay otro texto que habla acerca de la madrugada y dice: serán como la niebla de la mañana y como el rocío de la madrugada que se pasa. Jehová de mañana oirá mi voz. Quiere decir que yo tengo la certeza de que cuando yo me acerco a Dios, Él me escucha. Él vendrá, el Salmo 46:5, Dios vendrá en mi ayuda al clarear la mañana. De mañana, Señor, sáciame de tu misericordia. El salmista procuraba en la mañana ser saciado de la misericordia de Dios, de su presencia. De mañana, hazme oír y ver el camino a seguir. Salmo 143:8. Qué hermoso podernos presentar temprano antes de salir de la casa, antes de comenzar el día, y pedirle a Dios: Señor, de mañana hazme oír y ver el camino a seguir. Dirige mis pasos. Donde usted se encomiende a Dios en ese día, que dice el Salmo: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 119:62. Me levanto para darte gracias. ¿Sí? Nos levantamos temprano y le damos gracias al Señor. ¿Por qué? Por un día más que nos permite vivir, por un día más de vida. Salmo 77:6. En la noche, para los que vigilan en la noche, cánticos en la noche, tiempo también que usted puede hacer para adorar al Señor. En fin, que usted puede incorporar todos estos textos en su tiempo de oración. Ahora, vamos aquí en Lamentaciones capítulo 2, versículo 19. Dice: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos implorando la vida de tus pequeñitos. Mire qué tremendo este texto. Mire todas las cosas que podemos hacer en ese tiempo de vigilia, que ya sea, puede ser en la noche o de madrugada. Levántate, da voces al comenzar tus vigilias. Derrama tu corazón ante la presencia de Dios. Dice la Escritura que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. O sea, que tú derrames tu corazón en su presencia. Cuando dicen, es que no sé qué voy a hablar, pues lo que tú sientes, lo que tú estás pensando, cómo tú te sientes en ese momento, comienzas a hablar con Dios. Dice que también puedes alzar tus manos para implorar por la vida de los pequeñitos. O sea que puedes levantar las manos en una actitud de intercesión por las almas, que es un tiempo que puedes aprovechar también para interceder. Puedes un tiempo para que tu corazón se derrame delante de la presencia de Dios. También dice: alza la voz y ruega a Dios
por la vida de tus niños. Clama a Dios en las noches. Cuéntale cómo te sientes. Volvemos otra vez a lo que es la intercesión por los hijos. Y también para contarle cómo te sientes. Cuéntale cómo te sientes. Dice Lamentaciones 2, 19, del 18 al 19. O sea que es un tiempo que tú tomas para hablar con Dios. ¿Qué tú sientes? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te está desvelando en ese momento que no te deja dormir? ¿Qué planes tú tienes? Tus miedos, tus inseguridades. O sea, es un tiempo para hablar con Dios. Un tiempo a solas con Dios para comunicarle todo eso que carga tu corazón y tu mente. Dice el Salmo 63:6, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti. Es un tiempo también para meditar acerca del Dios que tenemos. Muchas veces con el ajetreo de vida no tenemos ese tiempo para detenernos y meditar en Dios. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Qué Dios es el que yo tengo? ¿Cómo es Él? Meditar acerca de sus misericordias. Meditar acerca de todas aquellas cosas que Él ha hecho por mí, a favor mío. Ese meditar es bien importante porque la meditación nos lleva a la adoración. La meditación nos lleva a una actitud de gracias, de adoración a Dios, donde muchas veces echamos a un lado, terminamos echando a un lado nuestra carga. Comenzamos bien cargados, bien ansiosos, pero cuando comenzamos a meditar en Dios, quién es Dios, las cosas que ha hecho en el pasado por nosotros, sus misericordias, entonces la angustia, la desesperación se va disipando porque nuestra fe se va fortaleciendo y nuestro ánimo se va cambiando y terminamos adorando y cantando al Dios nuestro. Y como que las preocupaciones y todo eso que estaba angustiando el alma se van disipando. Así que la meditación en Dios es importante. ¿Quién es Dios? ¿Qué dice la Escritura? Y cómo Él se revela a mi vida cada día. Eso te va a llevar a ti a un tiempo de adoración. Te va a llevar a un tiempo de actitud de gracias. ¿Y qué va a pasar? Tu estado de ánimo va a cambiar. Tu estado de ánimo va a cambiar. Por eso hay vidas que lamentablemente, como no tienen este tiempo de oración, de meditación, de estar a solas con Dios, pues están todo el tiempo angustiadas, ansiosas, siempre están en tensión, porque es que estar a solas con Dios es un tiempo terapéutico, es un tiempo de renovar fuerzas, de ir y decirle, Señor, ya yo estoy cansada, yo no tengo fuerza, yo necesito que tú renueves mi fuerza. Señor, yo no tengo ánimo, hoy me siento decaída, me siento triste. Y usted empieza a hablar con Dios. Y vengo a ti, Señor, porque tú eres el Dios mío. Tú eres Dios fuerte. Tú eres el Dios que me sostienes. De ti viene mi fuerza porque tú eres mi castillo fuerte. Tú eres el único Dios que puedes dar aliento a mi alma. Y tú sigues por ahí y comienzas entonces a abrir tu corazón a Dios. Señor, derrama de tu misericordia en esta hora. Renuévame. Señor, sabes que sin ti no puedo. Y usted sigue humillándose ante Dios. Señor, tú otras veces me has levantado. Tú siempre me has librado. Tú siempre me has sacado del hoyo en el que me encuentro. Y sigues por ahí. Cuando vienes a ver, tu oración ha ido transformando tu estado de ánimo. ¿Y qué va a pasar? Vas a comenzar a sentir el fluir de su espíritu en medio tuyo. Y vas a comenzar a llorar o a cantar de alegría. Algo va a suceder en ese tiempo de vigilia. Pero recuerda, tienes que ir con un corazón sincero, en una actitud de humildad. Si es que has pecado, pues entonces tú le pides perdón a Dios. Confiesa el pecado con nombre y apellido. No es que, Señor, si yo he pecado, no. Si tú estás claro que tú pecaste, pues confiésalo ante el Señor. Pídele que te perdone.
Tienes que tratar de salir de ahí restaurado y con la certeza de perdón de pecado para tu vida. De tal manera que prometas ahí mismo salir de ese pecado. Si es que tienes que tener alguna acción luego que salgas de ese tiempo de oración, rectificar, retribuir, lo que sea que tengas que hacer y proponerte, y le pides fuerzas a Dios para resistir la tentación en esa área. Le pides la gracia, Señor, ayúdame, yo no quiero seguir pecando, yo te necesito, mira que soy débil, y tú sigues en ese tiempo de oración. Lo importante es que lo hables con un corazón sincero, honesto, y Dios te va a estar a ti escuchando y ayudando, porque Dios es un Dios de misericordia, un Dios que se compadece de nosotros. Fíjate que en todos estos textos que te estoy compartiendo, habla acerca de esa actitud de contarle a Dios cómo tú te sientes, de derramar tu corazón delante de su presencia, de levantar tu voz, de que medites acerca de quién es Dios y lo que puede hacer por ti, que es un Dios fuerte, y eso te debe animar a hablar de que tu esperanza está en Él, porque Él es tu refugio, Él es tu castillo fuerte. Por lo tanto, cuando yo estoy en ese tiempo de oración, de reflexión y de meditación con Dios, yo debo procurar salir de ahí a enfrentar ese nuevo día con nueva fuerza, con nuevo ánimo. ¿Por qué? Porque estuve ante su presencia. Y dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Bendito Jesús. El Salmo 119:55 dice: recordé en la noche tu nombre, recordé en la noche tu nombre. Y también dice: y cuidaré tu palabra. Recordó, meditó, volvemos a lo mismo. Meditar acerca de Dios en ese tiempo quieto. Muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes. Me paso toda la noche meditando en tu palabra. En lenguaje actual lo lee así: muy temprano me levanto para pedirte que me ayudes. Me paso toda la noche meditando en tu palabra. Qué hermoso. En ese tiempo de vigilia incluye la lectura de la palabra. Tengo un tiempo de meditar en ella, de reflexionar acerca de lo que lees, que Dios te está hablando en ese momento. Mis ojos se levantaron para vigilar la conversación sostenida contigo. Mis ojos, en otras palabras, abrí los ojos para vigilar, o sea, para hablar con Dios. Me levanto para hablar con Dios acerca de todo lo que tengas en ese corazón, en esa mente. Es que cuando nosotros tenemos ese tiempo a solas con Dios, con una conciencia clara, con una actitud de humildad, con un deseo de estar con Él, de hablar con Él, y de que Él examine nuestra vida, nuestro corazón, con el mejor ánimo de yo cada día vivir una vida agradable a Él. Mi vida tiene que cambiar. Mi vida tiene que cambiar. Así que es bien importante que cuando yo me acerque a Dios con una actitud correcta. Porque dice la palabra que nos acerquemos con un corazón sincero, con un corazón humilde, dispuesto a que Dios examine mi vida, y en aquellas áreas donde me revela por su palabra, donde me revela convenciéndome por su espíritu de que yo estoy mal, yo lo debo reconocer.
Pero si usted se resiste, si usted no quiere ir a la presencia de Dios porque usted no quiere reconocer su condición, pues entonces eso va a afectar el que usted pueda tener una vida de oración con Dios que florezca. Porque es que el pecado impide que podamos tener una relación bonita con Dios. El pecado contrista. Entonces, si el Espíritu Santo a mí me está revelando áreas en mi vida que a Dios no le agradan y yo ignoro su voz, yo lo estoy contristando, yo estoy haciendo que esa voz se vaya apagando en mí, y eso es un peligro, porque el Espíritu Santo es el que me guía a toda verdad. El Espíritu Santo es el que me guía a la santidad. Pero si yo hago caso omiso, yo voy a ir endureciendo mi corazón. Entonces el enemigo sigue tomando ventaja en mi vida. Es que ese tiempo de oración, ese tiempo de vigilancia, ese tiempo de estar a solas con Dios, es un tiempo de examinarse uno también, de que Dios examine a uno, de que Dios renueve fuerzas. Hay veces que yo voy y le digo: Señor, yo estoy cansada, yo necesito que tú me des fuerzas hoy. Me siento débil. Hay veces que me estoy enojada. Tengo miedo, Señor, porque este sentimiento está tomando fuerza y yo no quiero. O sea, uno tiene que hablar verdad con Dios. Tengo enojo. Señor, ayúdame. Otras veces voy bien contenta, te adoro, te glorifico. ¿No? O sea, dependiendo lo que hay en ese corazón, constantemente uno está hablando con Dios. Las cargas que tú tienes, las preocupaciones en ese momento, y cuidándonos de que la falta de fe. Una vez yo oraba por lo mismo y lo mismo y lo mismo, y creía que lo estaba haciendo bien, y el Señor me hizo ver que el orar y orar por lo que yo estaba todo el tiempo era precisamente porque yo no confiaba en que Él era capaz de obrar en esa área. Entonces a mí lo que me daba seguridad era seguir pidiendo por lo mismo, pidiendo por lo mismo y pidiendo por lo mismo. Esa experiencia a mí me enseñó muchísimo, que yo debo cuidarme con qué intención yo pido, si es porque realmente tengo fe y esa certeza en mi espíritu, o si es precisamente que en mi ansiedad, pues lo que me tranquilizaba era decírselo al Señor, pero era que es como que si yo no oraba por eso, no me quedaba tranquila, y el enemigo en ese caso estaba tomando mucha ventaja. Así que es bien importante con la intención con que yo pido a Dios. En cuanto a eso, también dice aquí la palabra en levántate, canta en la noche, derrama tu corazón. Fíjate, dice levántate y canta. O sea que también es un tiempo que tú puedes adorar, que tú puedes exaltar su nombre, y puedes intercalarlo. Puedes estar orando un momento, y a mí me pasa mucho que yo estoy orando, ya sea que esté intercediendo, ya sea que esté confesando, y de momento me viene una alabanza que me la da el mismo Espíritu. A veces hasta alabanzas que uno ni se acuerda, y el Espíritu Santo es tan lindo porque nos ayuda a pedir como conviene. Lo dice la palabra, que nosotros no sabemos, pero el Espíritu Santo sí. Y a veces te trae una alabanza, pues aprovecha ahí y cántala al Señor, o lee algún salmo. O sea que puedes hacer varias cosas en ese tiempo. No te tienes que circunscribir solamente a estar hablando. Puedes cantar, puedes leer un salmo, puedes adorar. O sea, puedes hacer tantas cosas en ese tiempo. Te lo disfrutas. Alza tu voz y ruega. Alza tu voz y ruega. O sea que hay momentos en que tenemos que gemir delante de la presencia también. Hay momentos en que tenemos que interceder. Hay momentos en que tenemos que clamar al Dios de los cielos. Y todo eso lo hacemos en ese tiempo. Dice, deja que tus habitantes se desahoguen ante Dios, y tú no dejes de llorar. Da rienda suelta a tu llanto de día y de noche. Qué hermoso. O sea que también en ese tiempo puedes derramar tu corazón, llorar. Hay personas que se le hace tan difícil llorar.
Me dicen, yo no lloro, a mí se me hace bien difícil. Y llorar es un proceso sanador, es un proceso de aceptación de que tengo ese sentimiento. Así que permítete también llorar ante la presencia del Señor para que Dios traiga consuelo a tu alma. Es importante que tengamos ese corazón que sensible a Dios. Dice la palabra en Génesis 33:22 que Jacob luchó por su bendición durante toda una noche. O sea, Jacob estaba determinado en arrebatar su bendición. De igual manera, también nosotros es importante que tengamos esa actitud de determinación. Muchas veces queremos victorias y queremos el obrar de Dios en nuestra vida, pero sin tener una vida de oración, sin tener una vida de comunión con Dios. Y Jacob luchó. Es verdad que terminó con el muslo que se le rasgó el muslo, ¿verdad? Pero dice la palabra que él estuvo en ese tiempo de vigilia durante toda una noche por causa de la situación que él tenía. En Éxodo 12:12 dice, esa noche recorreré todo Egipto, les daré su merecido a los dioses de Egipto. Esa misma noche caerán en mi honor. Fíjese que durante toda una noche que el pueblo de Dios, de Israel, vigiló, Dios obraba justicia en favor de ellos. Cuando Dios dio la orden a través de Moisés de que ellos se encerraran en sus casas, celebraran la Pascua y vigilaran, ¿verdad? Mientras Dios que obraba justicia por su liberación. Así que en ese tiempo que ellos estaban en oración, en vigilia, también Dios obraba en favor de ellos. Cuando estamos con situaciones de peligro, de dificultad, qué hermoso y qué importante es que nosotros podamos también tener esos tiempos de vigilia, provocando que Dios pelee en favor nuestro. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Éxodo 12:29, a la medianoche Dios quitó la vida a todos los hijos mayores de los egipcios. En esa vigilia de la medianoche, Dios obró conforme a lo que él había determinado por causa de la dureza del faraón, por causa de la resistencia del faraón en dejar ir libre al pueblo de Israel. Dios obró, que no es otra cosa cuando el enemigo se resiste en que seamos libres. Tú tienes un área de esclavitud, tú tienes un área de cautividad, pues es tiempo de que vigiles, es tiempo de que batalles, es tiempo de que te presentes ante Dios, clames para que traiga liberación a tu vida. Y aquí tenemos que ser diligentes. Hay veces que hay personas, vidas que constantemente nos encontramos con esta situación, saben que están cautivos en unas áreas, saben que no vencen en unas áreas, saben que el enemigo los tiene ahí derrotados y están en una actitud de manos caídas. Por más que uno le dice, pero métete con el Señor, ayuna, ora, pelea, porque Cristo vino a dar libertad, no hacen nada. No se mueven a pelear su batalla. ¿Cuántas batallas yo en mi vida he tenido que entrarle el ayuno y la oración? Y cuando estoy en esa guianza de Dios, Dios me ha dicho hasta cuántos días he tenido que ayunar. Tuve una experiencia una vez que yo dije, Señor, voy a levantar 3 días de ayuno. Y recuerdo que al tercer día entregué y volvió la situación peor. Y recuerdo cómo el Espíritu Santo me guió, me dijo, con 5 días tú vences por la palabra. Por la palabra. Si hubieses golpeado 5 y no 3, te hubiese dado la victoria. Y volví otra vez y entonces entré a 5 días en ayuno y oración, vigilando día y noche en la palabra, en la oración, y a mí Dios me dio la victoria. Dios peleó a favor mío. Yo no tuve que hacer nada más, solamente orar, ayunar e interceder.
Y como esas experiencias he tenido, les puedo contar. Pero hay vidas que están cautivas, que tienen áreas que saben que su esperanza es Cristo, que tienen situaciones en su casa, que tienen situaciones en su matrimonio, que tienen situaciones con sus hijos, que tienen cosas que saben que la única esperanza es Cristo. Y no hacen nada, lamentándose, esperando que pase el tiempo, esperando yo no sé qué pase, cuando Dios nos ha dado esas almas poderosas en batalla. Y aquí dice en la palabra que Dios obraba justicia. Y Dios peleó a favor de su pueblo y lo sacó de la esclavitud del faraón. Y este pueblo dice la palabra que mire, allí estaban toda aquella noche en aquella Pascua. Imagino que no pegaron ni el ojo, porque Dios le había dicho que el ángel de la muerte pasaba en esa noche y que se prepararan. Y Dios le dio la libertad. Y Dios le dio esa libertad. Y esa misma noche el rey mandó a llamar a Moisés y le dijo: váyanse lejos de mí y adoren a su Dios como él le ha estado pidiendo. Mire, el faraón no le quedó de otra que tuvo que soltar al pueblo. Tuvo que permitirles: llévense las vacas, las ovejas, llévense todo lo que me han pedido, y hasta despojaron a los egipcios, y fue Dios quien los entregó. Ay, qué lindo es la palabra de Dios. Dios le dio la victoria. Durante toda una noche en esa vigilia, esperando que Dios obrara. Hay una parte que nos toca a nosotros, hermanos. Hay una parte. Y entonces, lamentablemente, hay muchas vidas que están con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y hay que levantarse en el nombre de Jesús de esa condición. Se ha descuidado la vida de oración. Es que se descuida con una facilidad. Hasta yo misma tengo que estar pendiente y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a no descuidarme, a estar vigilante, a aprovechar el tiempo. Yo le pido a Dios que el Espíritu Santo a mí me redarguya cuando yo esté perdiendo mucho tiempo. Yo: Señor, ayúdame, Padre, que ya tú sabes que esta carne se descuida. A veces nos entretenemos en cosas que no edifican, que pudiéramos estar aprovechando ese tiempo orando, batallando por las situaciones que tenemos con los hijos, con la familia, en la iglesia, con las almas cautivas. ¿Cuántas cosas podríamos nosotros estar arrebatando y estableciendo aquí en la tierra? Pero por la dejadez espiritual que tenemos, por el decaimiento en la oración, porque hay tantas tentaciones, que si la tablet, que si el celular, que si el Facebook, tanta cosa que hay hoy día para nosotros descuidarnos y aún con todas las situaciones, con las cautividades, con las derrotas que sabemos que estamos enfrentando, y no nos movemos a tener esos tiempos de oración. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice: toda esa noche Dios estuvo pendiente de ellos para sacarlos y salvarlos de los egipcios. Toda esa noche. Por eso ningún israelita duerme durante la celebración de la Pascua. Ellos recuerdan esa noche y no duermen durante toda esa noche, recordando lo que Dios hizo en favor de su pueblo. Pues con su gran poder Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. Por eso ese pueblo nunca olvida lo que Dios hizo en favor de ellos. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué tú haces en medio de la situación que tienes? ¿Qué estás haciendo? Hay una parte que te toca. Hay una parte que te toca. Ya sea que vigiles en la noche o en la madrugada, en la tarde, pero hay algo que nos toca. Dice en Éxodo 14:24:
Pero en la madrugada Dios miró el ejército de Egipto, y fue tal el desorden que provocó entre ellos que se aterraron. Cuando Dios le dio la libertad y el pueblo siguió caminando, dice que Faraón reaccionó y quiso ir detrás de ellos a atacarlos. Entonces Dios en la madrugada provocó un desorden tal en el ejército de Egipto que ya ustedes saben cómo terminó la historia. Terminó Dios que ahogándolos en el mar. Bendito sea el nombre de Jesús. O sea que hay una parte que nosotros vamos a hacer y Dios va a hacer la de Él. A nosotros nos toca orar, vigilar, buscar su rostro, clamar, interceder, y Dios hará la parte suya. No importa en qué tiempo de vigilia tú lo hagas. No puede ser que tú estés más ocupado que Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, en su ministerio terrenal, dice la palabra que Él oraba continuamente y lo seguían multitudes. Y Él dejaba las multitudes y se iba a solas con el Padre, pues Él sabía que para poder ayudar a esas vidas, Él tenía que estar en la presencia del Padre. Jesucristo, por más que trabajaba, y dice que trabajaba día y noche, atendiendo las vidas, obrando sanidad, milagros, de en medio de tanta y tanta necesidad que había. Y aún así Jesús sacaba tiempo para orar. ¿Por qué? Porque aquí hay un elemento de humildad. Aquí hay un elemento cuando uno está consciente de que uno sin Dios no es nada, de que uno sin Dios no puede hacer nada, de esa dependencia, de que uno sabe que si uno no le clame a Dios, uno no va a poder, pues uno depende de Él. Ese elemento de humildad, de reconocer y de confianza en Dios, humildad, de confianza, de saber que si yo voy a orar, yo voy a hablar con Dios, es que yo sé que cuando yo hable con Él, Él me va a ayudar en esto. Es importante, dice la palabra, que el que se acerca a Él crea que Él existe y que es poderoso. Así que también el hecho de con qué confianza yo me acerco a Dios para que me ayude. Cuando yo le pido, todo eso tiene que ver para que tu vida de oración florezca. Porque si no hay confianza en Dios, si tú estás enojado con Dios, si ese concepto de Dios tú no lo tienes claro, pues no puede haber una vida de oración. Si en tu vida hay pecado, si tú no lo has confesado, si tú te resistes a la voz del Espíritu Santo, tu vida de oración tampoco va a fluir. Si tú tienes la actitud correcta ante el tiempo de oración, no va a fluir. Tenemos que acercarnos con un corazón contrito, humillado ante Dios. Ese corazón Dios no lo desprecia. O sea que todos estos elementos son indispensables para que nosotros podamos tener un tiempo de vigilia con Dios exitoso, un tiempo de reflexionar acerca del Dios que yo le sirvo, un tiempo de yo reflexionar cómo está mi vida espiritual, emocional, cómo estoy yo delante de Dios, un tiempo de examinarme a mí misma, como decía Pablo, examinaos pues y pruébense cómo están delante del Señor. Y eso solamente lo puedes hacer tú y lo puedo hacer yo a solas con el Señor. Porque mientras nosotros no seamos sensibles a la voz del Espíritu, mientras nosotros no reconozcamos lo que el Espíritu Santo nos dice, o sea, es imposible que yo, en la presencia ahí de Dios orando, el Espíritu Santo me esté hablando de que yo estoy mal en un área en mi vida y yo lo ignore y yo pueda seguir adorando a Dios. Bueno, yo lo puedo seguir haciendo, pero eso Dios no lo recibe. Porque al altivo, al rebelde, Dios no lo escucha. Usted se está engañando usted mismo. Porque no va a fluir. Por eso no fluye su oración. Por eso no dura ni 10 minutos en la presencia. Pero si usted, por el contrario, confiesa su pecado, le pide perdón a Dios
es humilde y se aparta, entonces la misericordia de Dios vendrá sobre tu vida. Así que, amado, espero que te motives y saca los espacios para tener tiempo con Dios. No puede ser que tu agenda sea tan cargada como para no tener un tiempo a solas con el Señor. Examina tu horario, tu tiempo, tu agenda. Verifica qué cosas puedes quitar para añadir más tiempo en la presencia de Dios, y yo te aseguro a ti que tu vida espiritual va a cambiar. Si tú cambias tu estilo de vida, si tú cambias tus prioridades, entonces tu vida espiritual, tu relación con Dios va a fructificar. Hay una parte que nos toca a nosotros, y mientras no la hagamos, nosotros no vamos a ver resultados. Así que tienes todo este tiempo de vigilias, y si no, durante el día, en el espacio que tú tengas, 10 minutos aquí, 10 minutos por allá, cuando vienes a ver, estás orando, estás aprovechando el tiempo. Cada cual tiene su agenda de vida, lo importante es proponérselo. Así que espero que toda esta palabra que te he compartido añada bendición a tu vida, y tu vida de oración cambia. Si cambia tu vida de oración, también va a cambiar tu relación con Dios. Que Dios te bendiga.